Vamos a ver, un tema. Aquí hace frío, es así, estamos en invierno, está casi nevando en Barcelona, lo cual no lo vemos desde hace la tira de años. Yo tengo frío, me tengo que poner gorritos porque no tengo pelo. ¿No queréis verme así? Pues bien, para lograr ese aislamiento térmico en mi cabeza, me podéis mandar un mensaje privado y os dejo mi número de cuenta. Por aproximadamente 3.000 euros yo me voy a Turquía y donde haga falta a que me pongan pelo. ¡Cállese y tome mi dinero! Pues efectivamente, amigos, amigas, estamos un día más aquí en Talk Libros para hablaros de mis últimas 6 lecturas. Siempre digo lo mismo, pero es verdad, las voy acumulando y como siga a este ritmo voy a tener que hacer un libro con mis últimas, no sé, 50 lecturas, porque no me está dando la vida para más. No lo sé, tú dime. Lo de la intro, sí, muy gracioso, ¿verdad? Pero, oye, que si hay alguien que de verdad, que yo me voy a Turquía y me pongo pelo, ¿eh? A mí me encantaría. Claro que sí, campeón. Bueno, vamos con lo serio. Lo serio, dice. Sí, vamos con el contenido del vídeo de hoy. Antes de empezar, quiero recordar que a partir del día 6 de marzo, es decir, en nada, ya mismo lo tenemos aquí, comenzamos la lectura conjunta del libro de Claudia Ulloa Donoso, Yo maté a un perro en Rumanía. Y como soy así, no me he traído el libro, así que nada, dejaré por aquí la imagen de la cubierta para que veáis qué bonito está el libro, editado por la editorial Almadía. En la descripción de este vídeo tenéis también el enlace al grupo de Telegram donde vamos a ir comentando día tras día la lectura de esta novela. Y ahora sí ya vamos a empezar con el contenido del vídeo de mis últimas 6, no, de 6 de mis últimas lecturas en este formato en el que voy hablando de 6 libros que he leído recientemente y que, bueno, ya llevamos 18 vídeos, así en vez de hacerlo mensualmente, voy hablando de 6 libros cada vez. Bueno, cállate y empieza. Pues sí, empezamos. El primer libro del que os quiero hablar hoy es Trajiste contigo el viento. Este libro, la última novela de Natalia García Freire, de la cual hicimos también lectura conjunta en Talk Libros. Como digo, es la segunda novela de la autora de Natalia García Freire, Tras nuestra piel muerta. Esta vez la historia nos traslada a Cocuán, que es un pueblo andino que parece estar olvidado por el resto del mundo. Allí, en Cocuán, vamos a encontrar a una serie de personajes que tratarán de encontrar y traer de vuelta al pueblo a otros tantos habitantes de Cocuán que desaparecieron guiados por lo que puede ser un extraño trance o un delirio y se fueron a la espesura de un bosque en el que ni siquiera llega la luz del sol. Todos estos personajes tendrán recuerdos de Mildred, que era una antigua pueblerina que años antes fue sacada de su casa y despojada de sus posesiones por el párroco y los habitantes de Cocuán. Y es precisamente a Mildred a quien hace referencia el título de la novela, Trajiste contigo el viento. Ese viento que parece llegar como un veneno que emponzoña los comportamientos y también corrompe las mentes de las personas que lo reciben. Un detalle que no es una simple coincidencia es que el nombre de Cocuán está inspirado por un medicamento real que funciona sobre todo para combatir trastornos producidos por ansiedad. Aquí nos vamos a adentrar en lo primario del ser humano, en el mal, en los muertos vivos y también en los muertos muertos. De hecho, es bastante difícil catalogar a algunos de los personajes que aparecen aquí como vivos o como muertos. Entrarían en otra categoría distinta que yo personalmente no soy capaz de pensar. De nuevo, lo sagrado se vuelve profano. El párroco, por ejemplo, es un religioso que no tiene reparos en mentir y adecuar sus creencias a sus propios intereses. Es un personaje que también se mueve totalmente por donde sopla el viento. Importantes en la novela son también los animales y la naturaleza. Los primeros porque se unen a los personajes, casi son apéndices de los seres humanos. ¿Y la naturaleza por qué? Pues porque lo engloba todo, lo físico y lo emocional, la lógica y el delirio. La narración de esta novela es bastante opresiva y va subiendo de intensidad según se suceden los capítulos. Es difícil leer tranquilo porque el libro rezuma desasosiego y a veces incluso salvajismo. Creo que Natalia ha dado un paso al frente
que la sitúa en un lugar destacado del panorama literario latinoamericano actual. Es un placer constatar que Nuestra piel muerta, su primera novela, no fue fruto de la casualidad o de una efímera inspiración. Y es que todo ese universo que la autora mostraba en su primera novela está distorsionado a base de delirio en Trajiste contigo el viento. Además, en esta nueva novela, el lugar donde todo se desarrolla parece más acotado, casi como un escenario teatral, lo cual hace que miremos a los personajes más de cerca, más incluso de lo que probablemente nos gustaría. Y ello hace que nos removamos en nuestro asiento y resoplemos en más de una ocasión debido a la incomodidad que vamos a ir sintiendo. Y es que el espejo que nos planta delante la autora no es fácil de mirar. Es como una fotografía de Diane Arbus o como una de las pinturas negras de Goya. No me gusta nada cuando alguien dice este libro hay que leerlo o tenéis que leer este libro. Yo lo he dicho alguna vez, pero bueno, creo que no es algo que sea demasiado de mi agrado, no se puede imponer una lectura. Pero sí que creo que Trajiste contigo el viento es un libro que hay que leer si se quiere descubrir otro tipo de literatura que desafía al lector a rebuscar más allá de las palabras. Quiero mencionar y darle espacio también a la editorial española La Navaja Suiza, que es una de las pocas que nunca defrauda y encuentra oro hasta debajo de las piedras. Bueno, el segundo libro que os traigo tal vez os sorprenda porque nos vamos a alejar un tanto de la literatura latinoamericana y nos vamos a ir a un lugar quizá tan poco transitado literariamente hablando como es Bosnia. Estoy hablando de Siete miedos de Selbedin Avdic, un libro publicado originalmente en 2009 y que hace 3-4 años trajo a España la editorial Sajalín. La traducción de esta edición corre a cargo de Luisa F. Garrido y Tihomir Pistelek. Bueno, el protagonista de esta novela es abandonado por su mujer y esto hace que se recluya en su casa durante 9 meses, sin salir apenas de la cama. Y esto hasta que un día la hija de un viejo amigo le pide ayuda para localizar a su padre que desapareció durante la guerra bosnia. Para ello le entregará un cuaderno donde este hombre desaparecido anotaba los sucesos acaecidos en una mina, en la mina donde él trabajaba, y donde al parecer se obsesionó con un duende o espíritu que apareció en esa mina. Esto es bastante curioso porque de repente la narración abandona lo que nos estaba contando para incluir la transcripción de esas notas que el padre de esta mujer incluyó en ese cuaderno, y donde, es verdad, todo empieza a enrarecerse. ¿Nos está hablando de un suceso paranormal y el posterior estudio de otras apariciones similares? Pues eso es lo que parece. Pero en realidad la novela no trata de eso. Podríamos decir que el gran tema de este libro puede ser la soledad existencial. Aquí veremos los efectos devastadores que la ruptura matrimonial ha dejado en el protagonista. Y tal vez esto sea lo más interesante del libro, el paralelismo que trae entre una historia particular, como la de este hombre, con la historia del país y los efectos de la guerra, que son efectos que obviamente no se pasan de un día para otro, ni mucho menos. Estos son aspectos que cambian totalmente la vida de quienes tienen que sufrirlo, y hay que tener una energía muy fuerte y especial para poder reconstruir y reconstruirse. Yo supongo que esto es lo que quiso transmitir un poco el autor. La manera en que las personas evitamos mirar de frente a ciertas tragedias, ya sean personales o universales, las apartamos de nosotros, aunque para ello tengamos que prestar nuestra atención a asuntos que posiblemente se escapan de la realidad, porque en sí ese es el objetivo. Yo no sé si es porque no había leído nada de literatura bosnia hasta ahora, pero el libro me ha desconcertado desde la primera hasta la última página. Creo que no he sabido captar o conectar con la sensibilidad del autor, o simplemente es que es un libro que no es para mí. Aunque es cierto, dejando todo eso de lado, también puede ser que esta novela sea mala y punto. Y es que cuando pensaba que todo iba encaminado hacia un lugar, de repente se desviaba 90 o 180 grados hacia otros paisajes, y hay unos cuantos desvíos durante toda la novela. Siendo sincero, creo que lo terminé sin saber a ciencia cierta qué es lo que había leído. Creo que, resumiendo este libro en una palabra, Siete miedos, para mí sería desconcierto. Vamos ahora con un libro que nos lleva de nuevo al continente americano, pero más al norte, a Norteamérica, a los Estados Unidos. Estoy hablando de La historia del amor, un libro que tengo muy pendiente porque la marida siempre me lo había dicho, me lo había recomendado, es un libro muy especial para ella y yo siempre he leído un poco dando largas, lo he ido dejando apartado, pero ya llegó su momento
No lo he dicho, creo, pero esta novela está escrita por Nicole Kraus y la traducción corre a cargo de Ana María de la Fuente. Bueno, la sinopsis de La historia del amor es tal vez algo difícil de contar, y es que esta novela nos mete en la piel de varios personajes, entre ellos, de los más importantes serían Leo Gursky y Alma Singer, cuyas historias están conectadas por un libro precisamente llamado La historia del amor. Leo Gursky es un hombre judío de origen polaco que vive en Nueva York. Es un anciano solitario y reflexivo que se siente invisible en el mundo. A pesar de su avanzada edad, sigue enamorado de una mujer llamada Alma, a quien conoció cuando eran jóvenes en Polonia. Leo teme que el tiempo se acabe para él y desea desesperadamente volver a ver a Alma antes de morir. Por otro lado, Alma Singer es una adolescente que vive en Nueva York con su madre, la cual es traductora y está trabajando en la traducción de un libro llamado, sí, La historia del amor, que está escrito por un amigo de Leo. Bueno, Alma se obsesionará con el libro y se preguntará si esa novela puede tener alguna conexión con la vida de su padre, quien murió hace unos años. A medida que la historia avanza, se van a ir revelando los detalles de las vidas de Leo y Alma, y se irá desvelando cómo están conectados por la historia del amor. Esta novela explora temas como la soledad, la memoria, el amor y la pérdida, y muestra cómo los personajes luchan por encontrar significado y propósito en sus vidas. También la paternidad es un tema importante en este libro, y está tratada desde varias perspectivas, como el padre que no supo que había sido padre y no conoce a su hijo, o la hija que perdió al suyo y ahora descubre cosas de él. Personalmente, uno de los aspectos que más me gustó es cómo está llevada la relación de amistad entre Leo y Bruno. Bruno es un viejo amigo de Leo que vive en el mismo edificio y que está encargado de verificar que Leo sigue con vida día tras día. Ellos tienen sus claves y sus artimañas para seguir viéndose diariamente a una edad en la que el tiempo es muy importante, pero mucho más lo es la calidad del mismo. Y hacia el final del libro, por cierto, vamos a ver algo relacionado con esta amistad que es un tanto impactante y conmovedor también. Es cierto que a veces nos podemos sentir algo perdidos entre tantos personajes y no vemos claro cómo se están relacionando, pero poco a poco, con tranquilidad, todo se va a ir componiendo. Puede ser también que le falte algo de profundidad en cuanto al tono en que está escrito, pero no sé si esto es solo aparente o es una herramienta para contar temas realmente profundos de una manera llana y diáfana para el lector. Por cierto, antes de finalizar y decir lo mucho que me ha gustado el libro, quiero dejar constancia de lo tremendamente horrorosa que es la cubierta de la edición que yo tengo de Salamandra. Es que no tiene ningún sentido, no sé, este fotomontaje que luego no tiene nada que ver con lo que vas a encontrar en la historia del libro. Bueno, me parece una masterpiece del horror, un tirón de orejas para Salamandra y nada, quería dejar constancia. Este es un libro que me ha gustado mucho, me parece una obra conmovedora y también reflexiva, que más allá de otros temas también festeja el poder que tiene la literatura para conectarnos y sanarnos. Viajamos ahora a México para hablar de La visitante, de Alberto Chimal. Este es el primer libro que leo de este escritor mexicano que quería conocer desde hace tiempo. Si no me equivoco, él tiene su canal de YouTube y con su mujer van haciendo directos hablando de literatura y bueno, hay que echarle un ojo. Hay que decir que Alberto Chimal suele moverse por narraciones, digamos, más especulativas. También tengo que decir que en esta ocasión lo he leído o escuchado en formato audiolibro. Bueno, la novela nos transporta a principios de los años 70 para seguir a Gabriela, una joven que llega a la gran ciudad, al México DF en aquel momento, para labrarse un futuro e independizarse de la vida familiar. De mano de su prima, con la que comparte vivienda, se adentrará en un grupo de teatro que de alguna forma desafiará todas las represiones que Gabriela trae de serie. En los ensayos teatrales irá viviendo una situación muy extraña, ya que siente que una mujer fallecida va tomando poco a poco posesión de su cuerpo. Esta premisa es muy interesante, muy llamativa, sobre todo inquietante y llamó muchísimo mi atención. Me gustó bastante, tengo que decirlo, conocer un poco el ambiente del México DF por esos años y creo que es en esos territorios donde mejor se mueve la novela, en ese impacto que la gran ciudad desinhibida tiene en Gabriela. También otro punto a destacar es
esa represión que se siente en el ámbito familiar, donde las creencias religiosas y el qué dirán tienen una importancia demasiado elevada. Pero también la represión en la sociedad, que aquí en esta novela está expuesta en las revueltas estudiantiles y en algún episodio luctuoso derivado de ellas. Me encantó especialmente una escena, el primer ejercicio teatral al que se somete la protagonista, Gabriela, que está narrado de una manera muy visceral, pero a la vez muy introspectiva. Es un momento donde el lector se sumerge por completo en la mente imaginativa de alguien que quiere intentar experimentar ser otro ser humano. Es una escena muy sensorial que consigue transmitir todo lo que pretende. Por lo que noté, parece que Chimal tiene un toque especial a la hora de describir las sensaciones emocionales y corporales que alguien puede sentir. Por otro lado, el componente paranormal o metafísico, no sé bien cómo llamarlo en este caso, a pesar de estar implementado de manera bastante correcta en la historia, no me terminó de convencer a veces. Hay algún capítulo que incluso nos lleva a la frontera, una especie de purgatorio donde están las mujeres víctimas de feminicidios. Y esa parte, a pesar de tener su peso, se me hizo algo aburrida, la verdad. Pero sobre todo, al final hubo un par de cosas que me chirriaron un poco y que hicieron que la experiencia completa no fuese del todo satisfactoria. Sí me gusta algo del libro y es que obliga al lector a reflexionar sobre aspectos sociales como por supuesto la violencia machista tan brutal y horripilante que lleva al hombre a matar a la mujer, o también, por ejemplo, pensar en la convivencia de dos personas del mismo sexo y cómo en esa época, a principios de los 70, que tampoco es tan lejana, esto es algo que había que esconder. En definitiva, es un libro que ha tenido sus claroscuros, sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Os traigo otra sorpresa y es que el próximo libro nos lleva a Rusia. Estoy hablando de Mi madre y la música de Marina Tsvetaeva. En esa edición tan preciosa de Acantilado, la traducción corre a cargo de Selma Ancira. Bueno, este libro lo tenía apuntadísimo, pendientísimo, desde que vi un vídeo de Encarni Reading the World Forever, hablando de un par de libros de esta autora, Marina Tsvetaeva, entre los que se encontraba Mi madre y la música. Este es un breve relato, muy breve, como veis, es una edición de los cuadernos de Acantilado, donde la poetisa y escritora rusa Marina Tsvetaeva describe la relación que tenía con su madre, sobre todo a través de la música. La autora relata cómo su madre era una pianista con un gran talento y describe cómo ella intentó traspasar esa pasión musical a sus hijos y cómo esto influyó en su propia relación con la música. Tsvetaeva recuerda esos momentos de su niñez. Algunos son realmente emotivos, pero otros son bastante más difíciles de gestionar para ella. Y es que esa relación materno-filial al parecer no fue nada fácil, y Tsvetaeva, a pesar de destacar la importancia que la música tuvo en su vida, nos dejará testimonio de la presión que sentía debido a la disciplina casi militar que su madre imponía para que el piano fuese lo más importante para sus hijos, y así, a través del dominio musical, pudieran triunfar en la vida. El problema es que Marina veía el piano como algo más lúdico, como un hobby, más que como un medio de vida, y eso hacía inevitables, por supuesto, los choques con su madre. Para que veáis el suplicio que llegaban a ser estas interminables lecciones que su madre impartía, os dejo una frase donde la autora habla del metrónomo, ese instrumento que es tan imprescindible para interiorizar el tempo musical. Ella dice: el metrónomo era un ataúd y en él vivía la muerte. Sí, tremendo, ¿verdad? Pues más tarde también mencionará el taburete del piano como instrumento de tortura. Vamos, que a gusto la mujer no estaba. Por cierto, hay algo curioso que tengo que contar. Yo no había leído anteriormente nada de esta autora, de Marina Tsvetaeva, y sinceramente desconocía sus artilugios narrativos. Uno de los más llamativos es el continuo uso de guiones, algo que la autora empleaba en todas sus creaciones literarias, ya fuera en prosa o en verso. Y si os habéis fijado en la frase que he puesto sobre el metrónomo, lo habréis podido ver. Bueno, pues esto a mí al principio me estaba sacando de la narración totalmente. Hasta llegué a pensar incluso que tenía una edición defectuosa del libro. Os aseguro que esto me estaba sacando de quicio hasta el punto de plantearme el abandono. Pero es verdad que cuando uno aguanta unas cuantas páginas,
Ya no te vas. Y más tarde descubrí a qué se debe este uso de guiones. La misma autora lo deja claro, lo menciona en un breve pasaje del libro que os voy a dejar por aquí. Más tarde, por las necesidades del ritmo de mi escritura, me vi obligada a separar, a romper las palabras en sílabas por medio de un guión inusual en poesía, y durante años enteros todos lo afearon, y pocos me alabaron, unos y otros por la modernidad. Pero yo nunca pude responder nada más que así ha de ser. Es decir, esto se debe a una cuestión sobre todo de ritmo. Podríamos decir que a una cierta musicalidad que la autora buscaba en cada frase. Bueno, en términos literarios creo que Mi madre y la música es un libro con una prosa lírica. Se nota y mucho que la autora era poeta, y esa sensibilidad a la hora de contar su propia historia hace que las palabras se desprendan de las páginas y vayan a un lugar que debe estar bastante cercano a lo que es el corazón del lector. A pesar de esos relatos donde se observa sufrimiento y esa frustración de estar haciendo lo que uno no quiere hacer, creo que también queda resquicio en este libro para entrever que obviamente también hubo bastante amor en esa relación. Amor de madre y amor de hija. Y finalmente la música fue un motor emocional que llevó a Marina Tsvetaeva a desarrollar una sensibilidad especial que decidió mostrar al mundo de otra manera, como fue literariamente. Me queda pendiente, además de este libro, Mi madre y la música, otro volumen, otro pequeño cuaderno que salió de la misma autora y en esta ocasión nos hablará de su padre. El libro se llama Mi padre y su museo. Es también un libro muy breve y espero leerlo prontito para traeros mis impresiones. Terminamos con el sexto libro de esta tanda y nos vamos a Chile para hablar de La última niebla y la amortajada. Este libro de la chilena María Luisa Bombal que también leímos en lectura conjunta aquí en TOC Libros. Hay que decir que este volumen contiene toda la obra narrativa de la autora, de la chilena María Luisa Bombal, que no fue todo lo extensa que hubiésemos querido. Lo primero que llama la atención es la estructura de este libro, que resulta un tanto extraña, al menos para mí. Comienza con la novela La última niebla para seguir con 4 relatos y después incluir la otra novela, La amortajada, seguida de otro relato apéndice que trata sobre uno de los personajes que aparece en La amortajada. Y por cierto, llamar novelas a esos 2 textos supongo que es cuestión de longitud, pues apenas son algo más largos que alguno de los relatos aquí incluidos. Al final del libro también se incluyen un par de textos hablando sobre la autora. Dicho esto, creo que el encuentro resulta muy esperanzador, casi deslumbrante, con La última niebla, donde una mujer se casa con un primo suyo, Daniel, que ya había estado casado y cuya mujer falleció. Este matrimonio resulta bastante infructuoso para la protagonista, que un día se topa con otro hombre con el que tiene una aventura de una noche que se instalará en la mente y en el corazón de ella. A partir de ahí, su razón de vivir es volver a encontrar a ese hombre que le hizo conocer el deseo y el placer. Lo interesante de esta breve novela es cómo se plantea esa manera de asir la vida a un solo momento, sustentar una vida de sometimiento a una esperanza. Bombal es capaz de meternos en esa mente obsesionada y sentir sus angustias y sus anhelos. ¿Y para ello qué hace? Pues nos planta adelante una niebla a modo de muro que oculta una vida imaginada, tal vez irreal. La otra novela, La amortajada, creo que es otro ejercicio maravilloso que transita por los momentos más importantes de la vida de una persona que ha fallecido. Y es la propia persona muerta, cuando está siendo velada en su mortaja, la que nos cuenta todo esto. Por lo tanto, es un ejercicio que tiene su originalidad y del que destaco personalmente el final, la manera en que describe el fin del duelo y el encuentro de la amortajada con la tierra. Esas páginas a mí personalmente me parecen lo mejor de todo el libro. Entre ambas novelas hay varios relatos que se mueven un poco como montaña rusa. Unos me parecieron brillantes y otros diría que olvidables. Entre ellos destaco El árbol y Las islas nuevas como los relatos que más me gustaron. Así como también la historia de María Griselda, que aparece justo detrás de La amortajada y resulta un texto que podría perfectamente estar incluido en esa novela, ya que comparte personajes con esta. Bueno, todos o casi todos los textos que encontramos aquí
contienen elementos comunes: el desamor, el ideal romántico, la muerte, la niebla y la naturaleza que se adhiere a ella, por lo cual todas estas narraciones se llevan de la mano unas de otras. Por otra parte, estos elementos resultan o pueden resultar a veces un tanto reiterativos, y en ocasiones parece que estamos leyendo los mismos relatos contados con diferentes palabras. Como he dicho antes, la irregularidad ante los relatos puede suponer un pequeño lastre, pero creo que la calidad de la escritura de Bombal hace que lo bueno pese más que este aspecto en la balanza general. Además, también hay un par de pequeños ensayos, como he dicho antes, sobre la vida y la obra de la autora, que nos ayudan a detectar los grandes rasgos autobiográficos que tienen casi todos sus escritos. Como supongo a muchos lectores, a mí me habría gustado que María Luisa Bombal tuviese una obra narrativa más amplia para disfrutar de su escritura y ver dónde la hubiera llevado, qué territorios hubiera podido pisar con su pluma. En definitiva, a pesar de esa estructura tan extraña, creo que La última niebla y La amortajada, toda la obra narrativa de María Luisa Bombal, merecen muchísimo la pena. Y con esto finalizan mis impresiones de 6 de mis últimas lecturas. Muy prontito espero traeros 6 libros más. Es el momento, por supuesto, que me dejéis en comentarios qué os ha parecido, qué libros habéis leído, si participasteis en alguna de las lecturas conjuntas, qué os pareció, y en definitiva cualquier aspecto que queráis comentar es muy bien recibido. Como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por seguir ahí vídeo tras vídeo. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que, como bien sabéis, será muy pronto. Chao.